Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Patricio. Hoy vamos a resolver un ejercicio del seminario 7 del grupo 14 del carbono y congéneres. En este caso, el ejercicio número 7 del seminario. El ejercicio nos pide que respondamos las siguientes preguntas utilizando el gráfico del delta G0 de formación de los óxidos en función de la temperatura. Este gráfico se conoce como diagrama de Ellingham. El inciso A nos pregunta por qué la variación de energía libre de formación del dióxido de carbono es casi independiente de la temperatura. El diagrama de Ellingham representa la energía libre de Gibbs normal de formación, delta G0 de formación, expresada en este caso en kilojoules, de los óxidos de algunos metales en función de la temperatura, en este caso expresada en grados centígrados. En este gráfico, el valor del delta G0 está dado por cada un mol de oxígeno gaseoso consumido en las reacciones de formación. Por ejemplo, escribamos algunas reacciones de formación de algunos óxidos metálicos. Por ejemplo, la formación del óxido de plata, la formación del óxido de zinc, la formación del óxido de aluminio y la formación del dióxido de titanio. Como podemos ver en todas ellas, las ecuaciones están balanceadas y todas corresponden al consumo de un mol de oxígeno gaseoso en los reactivos. Podemos ver en este diagrama que todas las líneas son rectas. La mayoría de ellas tienen pendiente positiva, las cuales son aquellas que corresponden a la formación de óxidos metálicos y la que corresponde a la formación de dióxido de carbono a expensas de monóxido de carbono. Esto es, el delta G0 de formación crece al aumentar la temperatura. En cambio, la formación de dióxido de carbono a expensas de carbono tiene pendiente nula. Esto es, el delta G0 de formación en este caso es independiente de la temperatura. Y por último, la formación de monóxido de carbono a expensas de carbono tiene pendiente negativa. Esto es, el delta G0 de formación disminuye al aumentar la temperatura. Podemos entender la apariencia de un diagrama de Ellingham si recordamos que la variación de energía libre de Gibbs era igual a la variación de entalpía menos T por la variación de entropía. Es una buena aproximación considerar que la entalpía y la entropía de formación de reacción son en una aproximación razonable independientes de la temperatura, por lo que podemos considerar que ambas son constantes. Siendo así, resulta una ecuación lineal. Reordenando un poco la ecuación del delta G, vemos que en este caso la ordenada al origen corresponde al delta H de formación y la pendiente corresponde al opuesto de la entropía de formación, o sea, menos delta S de formación. Por lo tanto, la pendiente tendrá signo opuesto al delta S de formación y esto va a determinar si la recta es creciente, decreciente u horizontal. Si recordamos que la entropía es una magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema, debido a esto las entropías molares estándar de los gases son mucho más grandes que la de los sólidos. En las reacciones en las que intervienen especies sólidas y gaseosas, como ocurre en este caso, el delta S de formación tendrá el mismo signo que la variación en el número de moles gaseosos, delta N de gas, que ocurra en la reacción. O sea que solo debemos considerar la variación en el número de moles de especies gaseosas. La variación del número de moles gaseosos será igual al número de moles de gas que hay en productos menos el número de moles de gas que hay en los reactivos. Según esto, y recordando que la pendiente de la recta dijimos que era menos delta S de formación, tendríamos los siguientes tres casos. Si tenemos más moles de gas en productos que los que había en los reactivos, o sea que la variación en el número de moles de gas es positiva, por lo tanto la variación en la entropía también será positiva, pero la pendiente será negativa. Al contrario, si tenemos menos moles de gas en productos que en reactivos,
con lo cual la variación en el número de moles gaseosos sería negativa, la entropía también sería negativa y la pendiente al contrario será positiva. Por último, si tenemos iguales números de moles de gas en productos que en reactivos, o sea que la variación en el número de moles gaseosos es nula, la variación de entropía también será nula y por lo tanto la pendiente también. Estamos ahora entonces en condiciones de interpretar los distintos casos del diagrama de Ellingham. Por ejemplo, para la reacción de formación del monóxido de carbono, en la cual reacciona el carbono con el oxígeno para dar 2 moles de monóxido de carbono, la variación en el número de moles gaseosos es positiva, porque vemos que tenemos 2 moles gaseosos en los productos y 1 mol gaseoso en los reactivos. También la variación de entropía será positiva, pero la pendiente, que es igual al opuesto de la variación de entropía, será negativa. Entonces, si observamos la línea carbono a monóxido de carbono, efectivamente vemos que es una recta decreciente, con pendiente negativa. Para la reacción de formación del dióxido de carbono, en la cual reaccionan carbono con oxígeno para formar dióxido de carbono, la variación en el número de moles de gases es 0, ya que tenemos 1 mol de gas en productos y 1 mol de gas en reactivos. Por lo tanto, también la variación de entropía será 0 y la pendiente también será 0. Esto hace que la línea carbono a dióxido de carbono sea una línea horizontal con pendiente nula. Y por último, para la oxidación de monóxido de carbono a dióxido de carbono, según la ecuación monóxido más oxígeno dióxido de carbono, vemos que la variación en el número de moles gaseosos es negativa, ya que hay 2 moles gaseosos en los productos y 3 moles gaseosos en los reactivos. Por lo tanto, la variación de entropía también será negativa, pero la pendiente será positiva. Por lo tanto, la línea será una recta creciente. Finalmente, para las reacciones de formación de óxidos metálicos, se observa que todas las rectas son crecientes, ya que siempre son reacciones en las que la variación del número de moles gaseosos es negativo. Por ejemplo, en esas reacciones de formación de óxidos que habíamos escrito, vemos que en todas no hay moles gaseosos en los productos, pero sí tenemos 1 mol de oxígeno gaseoso en los reactivos, por lo cual la variación en el número de moles gaseosos es negativa, la entropía por lo tanto también será negativa y la pendiente será positiva, y todas serán rectas crecientes. Vamos ahora al inciso B del ejercicio, que nos pregunta cuál es la mínima temperatura a la cual se puede reducir el óxido de zinc con carbono. Para esto debemos observar en el gráfico dónde se cruza la línea del óxido de zinc con la línea del carbono que se oxida a monóxido de carbono, o con la línea en la cual el carbono se oxida a dióxido de carbono. La temperatura T correspondiente al punto de intersección de ambas líneas será la temperatura mínima a la cual se puede reducir el óxido. Esto es, para una temperatura mayor o igual a esta T mínima, la reducción será posible, ya que la reacción será espontánea. Observamos que este cruce ocurre a una temperatura T prácticamente de 1000 grados centígrados. Esta será entonces la temperatura mínima a la cual se puede reducir el óxido de zinc con carbono y obtener zinc metálico. Es decir, para una temperatura T mayor o igual a T mínima, la reducción será posible, ya que la reacción será espontánea. Supongamos que estamos a una temperatura mayor o igual que 1000 grados centígrados. Por ejemplo, consideremos una temperatura de 1500 grados centígrados. Entonces, del diagrama observamos que la línea de carbono a monóxido de carbono estará por debajo de la línea de zinc a óxido de zinc. Estas líneas corresponden a los delta G0 de formación de las siguientes reacciones. La formación de monóxido de carbono a partir de carbono y oxígeno, con un determinado valor de delta G0 de formación 1, que lo leemos en el eje de ordenadas.
y la formación del óxido de zinc a partir de zinc y un mol de oxígeno gaseoso con otro valor delta G0 de formación 2, que lo leemos también en el eje de ordenadas. Y en este caso vemos como el delta G0 de formación 1 es menor que el delta G0 de formación 2, o sea, el delta G0 1 es más negativo que el 2, entonces la reacción carbono a monóxido procederá como tal, pero la reacción de zinc a óxido de zinc se invertirá. Esto es, como vemos, quedará la segunda reacción invertida y por lo tanto el delta G cambiará de signo. Luego, sumando ambas reacciones, nos queda la reacción en la cual el carbono reacciona con el óxido de zinc y se forma monóxido de carbono y zinc metálico, en la cual también sumando los delta G, en este caso nos queda un delta G0 para la reacción global que es negativo. Por lo tanto, como este delta G0 es negativo, la reacción de reducción del óxido de zinc con carbono será espontánea, obteniéndose el metal zinc en estado elemental. Por último nos queda resolver el inciso C del ejercicio, en el cual nos pregunta cuál es el valor de la constante de equilibrio en condiciones estándar para la reacción en la cual 2 moles de óxido de zinc reaccionan con 2 moles de carbono para formar 2 moles de zinc metálico y 2 moles de monóxido de carbono, dándonos como dato el valor de la constante general de los gases. Recordemos que por condiciones estándar en termodinámica se entiende que la temperatura es de 25 grados y la presión de una atmósfera. Entonces, para una temperatura de 25 grados, nos situamos en el eje de temperatura en este valor, subimos verticalmente hasta tocar las líneas del óxido de zinc y de carbono a monóxido de carbono y obtenemos los valores correspondientes de los delta G0 leyéndolos en el eje de ordenadas. Podemos ver que estos valores son aproximadamente menos 270 kJ para la primera reacción y menos 620 kJ para la segunda reacción. Ahora, para obtener la reacción deseada, debemos invertir la reacción del óxido de zinc, con lo cual el delta G0 de formación cambiará de signo. Podemos ver que se simplifican los moles de oxígeno y nos queda la reacción la cual nos están pidiendo la constante de equilibrio. Sumando los delta G0 de formación, obtenemos un valor de 350 kJ para la reacción global. Este valor positivo de 350 kJ ya nos está indicando que al ser el delta G0 de la reacción positivo no será espontánea. Como ya sabemos, la relación entre la energía libre de Gibbs estándar delta G0 y la constante de equilibrio está dada por la relación en la cual delta G0 es igual a menos R por T por el logaritmo natural de K. Despejando de aquí la constante de equilibrio K, obtenemos una expresión para el cálculo de la misma. Debemos aquí reemplazar los valores, lo cual, teniendo en cuenta que el delta G lo expresamos ahora en joules, es 350 por 10 a la 3 joules, y R es un dato y la temperatura 25 grados, que equivale a 298 grados Kelvin, obtenemos finalmente el valor de K, que es 4,2 por 10 a la menos 62. Observando que este valor de K es mucho menor de 1, deducimos nuevamente que la reacción no será espontánea a 25 grados centígrados. Por último, a modo de resumen, podemos decir que un diagrama de Dellingham muestra la dependencia con la temperatura de las energías estándar de Gibbs de formación de óxidos metálicos. Es muy utilizado en metalurgia para identificar la temperatura a partir de la cual la reducción del óxido metálico por carbono o por monóxido de carbono se vuelve espontánea.